El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, firmaron la nueva Carta del Atlántico. ¿Cuál es la diferencia entre este documento y el de 1941, y por qué los dos líderes lo firmaron en vísperas de la cumbre del G7? El documento reafirma el compromiso de Washington y Londres, de cooperación y defensa de los valores democráticos occidentales. Durante la preparación de la carta, los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido argumentaron que sería similar en espíritu a la Carta del Atlántico, firmada en 1941 por el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, y el 32 presidente estadounidense, Franklin Roosevelt. Rubricaron sus principios y objetivos que guiaron la recuperación y reconstrucción después del Segundo Conflicto Mundial. Representantes de la URSS, así como otros gobiernos, expresaron su acuerdo con los principios de aquella carta. Sin embargo, el documento firmado por Johnson y Biden es una loca trivialización de la memoria histórica de la Carta del Atlántico de 1941. En aquel entonces hubo un mal absoluto en el mundo, y todos entendieron que tenían que luchar contra él. La carta estaba relacionada con la lucha humana universal contra el nazismo, recuerda el politólogo ruso Dmitry Drovnitsky. Aconseja no conceder importancia a la actual Carta del Atlántico. Puede verse como una preparación para la creación de la Alianza de Democracias, que está siendo preparada por el líder estadounidense Joe Biden. Y es esta alianza la que debería reemplazar todas las formas existentes de organización de las llamadas democracias. Al hablar de la nueva Carta del Atlántico como una alianza entre Washington y Londres, el experto señaló que el Reino Unido ahora está tratando de restaurar la especial relación transatlántica con Estados Unidos, que existía entre los países a finales de los 30 y principios de los 40. Pero la Alianza de Democracias estará vinculada no solo con Londres, los aliados europeos jugarán un papel importante allí, recordó Drovnitsky al periódico ruso Vzglyad. La Alianza de Democracias asigna un papel serio a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y estos son todos los países de la Mancomunidad de Inglaterra, que están haciendo todo lo posible para oponerse a China. Por lo tanto, el Reino Unido tiene un lugar especial en esta alianza, pero quiere más certeza, especialmente después de salir de la UE, afirma el experto ruso. También señaló el hecho de que la carta se firmó en vísperas de la cumbre del G7. Esto indica que el formato G7 se está convirtiendo en una cosa del pasado, es inadecuado para el estado actual de las cosas. Estas no son las 7 economías más grandes del mundo porque China no está incluida. Estos no son los 7 países más fuertes porque Rusia no está incluida. En consecuencia, año tras año cae el valor del G7, afirmó el experto. Esta carta testifica la negativa de los líderes occidentales a reconocer las realidades del mundo moderno, y el deseo de imponer un modelo obsoleto del orden mundial a todos, cree el analista político Andrei Kortunov. Sin embargo, la formulación de los objetivos crea una zona gris muy grande. Si se trata de una alianza de democracias, ¿a dónde pertenece Turquía o Arabia Saudí? A Kortunov también le parecen artificiales los paralelismos históricos con la Carta del Atlántico de 1941. Roosevelt y Churchill tuvieron la sabiduría y el sentido común de no vincular este documento con el tema de los valores. Si tomaran la posición de oponer los países democráticos a los autoritarios, entonces la coalición anti-Hitler no se habría formado y la historia mundial habría tomado un camino diferente. Otro politólogo ruso, Malek Dudakov, califica la nueva carta como un documento ideológico, puramente declarativo. Es el contexto de su firma lo que es importante. El Reino Unido fue el primer país visitado por Biden en su gira internacional, subraya. Según Dudakov, de la carta se desprende que Biden ve las alianzas internacionales y de política exterior en el contexto de una interacción cada vez más profunda con los países angloparlantes. De acuerdo con Dudakov, la carta proclamó una transición hacia un nuevo modelo de orden mundial, en el que Estados Unidos ya no apela a sus aliados en la OTAN o la Unión Europea, sino a los países que hablan la misma lengua. Considero esto como un intento de repensar el orden mundial después del colapso de la Unión Soviética, dijo Dudakov a Vzglyad.
Además, al firmar la carta un día antes del inicio de la cumbre del G7, Biden da a sus socios a entender que Washington y Londres están listos juntos para resistir cualquier ataque de sus oponentes y que ningún G7 reemplazará su alianza, cree el experto. Pronostica que crecerían los desacuerdos entre los firmantes de la carta y los miembros del G7. No todos los países del G7 están de acuerdo con los proyectos de Biden para contrarrestar a China y rechazar cualquier acuerdo comercial con este país. Además, no todo el mundo comparte su idea de aumentar el impuesto global a las ganancias de las empresas extranjeras, para reducir los riesgos de retirar las ganancias a las empresas offshore, aclaró el politólogo. Además, la carta apunta a dos oponentes clave de los países angloparlantes: China y Rusia. Europa ya no podrá sentarse en dos sillas al mismo tiempo. Por un lado, tratando de contener la influencia de Rusia, y por otro, comprando gas ruso, negociando la construcción de Nord Stream 2 y concluyendo acuerdos comerciales con China. En una palabra, las posiciones de Estados Unidos y el Reino Unido coinciden en el entendimiento de que este enfrentamiento no es solo económico, sino también geopolítico. Están listos para llegar al final. Es hora de que otros países decidan de qué lado están, resumió Dudakov. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú no tiene las ambiciones de una superpotencia ni el deseo de extender su agenda a todo el planeta. No tenemos ambiciones de superpotencia, por mucho que alguien pretenda afirmarlo, y tampoco ese ímpetu mesiánico con que nuestros socios occidentales intentan extender a todo el planeta su agenda de valores democráticos. Sabemos desde hace mucho que las pretensiones de imponer un modelo de desarrollo desde el exterior no llevan a nada bueno, dijo al intervenir en el foro Lecturas Primakov. La actual estructura del mundo representa en sí un conjunto de acuerdos conseguidos entre los estados vencedores en el segundo conflicto mundial, y Rusia opondrá resistencia a aquellos que decidan poner en tela de juicio los resultados de esta ofensiva, señaló. No nos dedicaremos a hacer coro con aquellos que quieran revertir la marcha natural de la historia, subrayó Lavrov. A Rusia le interesa que la próxima reunión del presidente Vladimir Putin con su homólogo estadounidense, Joe Biden, culmine con resultados positivos, aseguró Lavrov. Estamos interesados en resultados positivos de la cumbre, dijo. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa reiteró que su país no tiene grandes expectativas respecto a ese primer cara a cara de Putin y Biden programado para el 16 de junio en Ginebra. No tenemos grandes expectativas ni ilusiones de que se avecine algún avance, pero existe una necesidad objetiva de intercambiar opiniones al más alto nivel, sobre qué amenazas ven Rusia y Estados Unidos, como las dos mayores potencias nucleares, indicó. El canciller ruso destacó la importancia del mero hecho de que los dos líderes se reúnan y hablen, y reiteró la apuesta de Moscú por dialogar con Washington. Al mismo tiempo, recordó que la normalización de las relaciones bilaterales debe basarse en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y la no intervención en los asuntos del otro. Son condiciones indispensables no solo para mantener un diálogo normal, previsible y estable, sino para acabar con la crispación acumulada entre nuestros países. Nosotros estamos listos para esta conversación honesta, puntualizó. Tanto Rusia como otros muchos descubren que Occidente no está preparado para sostener un diálogo honesto basado en los hechos, sino que prefiere actuar en espíritu de Igilikel y muy probable, tales ejemplos sobran. Con eso se mina la propia idea de diálogo como método de eliminación de las divergencias, señaló. Rusia contribuirá enérgicamente a promover los cambios pacíficos y el policentrismo, basado en el liderazgo colectivo de los principales estados, en la solución de los problemas globales, dijo. Pero somos realistas y no podemos menospreciar la resistencia de nuestros socios occidentales, incluso diría su renuencia agresiva de reconocer la realidad objetiva, ni la aspiración del occidente colectivo a garantizarse una situación privilegiada en la palestra internacional, cueste lo que costara, agregó. Occidente se niega a sostener una conversación honesta relativa a la propuesta de declarar moratoria sobre el despliegue de los cohetes de alcance medio y más corto en Europa, recordó Lavrov. Después de que Estados Unidos destruyó muchos acuerdos, por ejemplo el relativo a los cohetes de alcance medio y más corto, propusimos declarar la moratoria voluntaria sobre su despliegue, al menos en Europa.
Pero a pesar de que ofrecimos unos mecanismos de verificación del cumplimiento de tal moratoria, Occidente sigue esquivando una conversación honesta, constató. La apertura de Rusia al diálogo, la disposición de Rusia a dialogar con otros países no es un signo de debilidad, destacó el canciller ruso. No se debe tomar por debilidad nuestra disposición a dialogar con cualquier socio, señaló. El canciller recordó las palabras de Putin de que Rusia determinará las líneas rojas que no deben cruzar sus socios extranjeros. Moscú defenderá sus puntos de vista sobre el orden mundial, sobre cómo desarrollar las relaciones internacionales en plena conformidad con los principios y valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, enfatizó Lavrov. Rusia, agregó, está dispuesta a colaborar con todos los países, si en esta colaboración se respetan también sus intereses. En este contexto destacó que las sanciones o los ultimátums no sirven para lograr acuerdos con Moscú. El presidente Putin advirtió en su mensaje anual a la Asamblea Federal que Rusia no permitirá a ningún estado atravesar sus líneas rojas. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, esas líneas se refieren a los intereses nacionales del país, así como a sus relaciones con otros estados y organismos internacionales.